Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en el día de hoy con esta recta final que nos da el libro de Santiago, en ese capítulo quinto, para movernos allí entre los versículos 7 y 8, que nos plantean dos elementos, dos, dos elementos. Y esos elementos que nos plantea allí el libro de Santiago y que se reflejan por demás a lo largo de toda la Biblia, esos dos elementos atentan, por decirlo de alguna manera, contra lo que normalmente hacemos los seres humanos. Estos versículos 7 y 8 del capítulo 5 de Santiago nos hacen referencia a dos elementos, como bien les decía hace un momento. El primero de ellos, paciencia. Y no es una paciencia orientada al término convencional de siéntese a esperar. Es una paciencia orientada más al aguante, al soporte, al resistir en la mejor actitud una determinada condición. Y el segundo elemento sobre el que nos vamos a centrar en el día de hoy es la oración. Bienvenidos. Dice allí Santiago 5, versículos 7 al 8, establece tener paciencia hasta la venida del Señor. Este es un mensaje dirigido concretamente a los hermanos, es decir, a aquellos que tienen su fe absolutamente puesta sobre el Señor Jesucristo. Eso automáticamente deja por fuera a todos aquellos que no son hermanos en la fe. Automáticamente los deja por fuera. Entonces, este capítulo 5 del libro de Santiago, versículos 7 y 8, que es el tema del día de hoy, nos invita a tener paciencia, como lo describíamos hace un momento, hasta la venida del Señor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Santiago haría una recomendación de semejante calibre? Por una razón muy sencilla. Porque mientras que el rico, como lo hemos venido planteando en este libro de Santiago, ¿qué hace el rico? Como lo plantea Santiago, el rico reprime, explota, tiene problemas de idolatría, tiene problemas de soberbia, tiene problemas de injusticia, de suficiencia en sí mismo, no en Cristo, tiene problemas de explotación, mientras que el rico de Santiago hace estas cosas, el pobre o aquel que está por fuera de ese contexto de rico, lo normal que hace es que se vuelve, volvamos, los pobres, lo que hacemos, y hablamos de los pobres de espíritu en este caso, lo que hacemos es que nos volvemos reactivos, nos volvemos vengativos, nos volvemos justicieros
pero bajo la óptica de mi justicia, no de la justicia de Dios, nos volvemos impacientes, nos volvemos quejosos, nos volvemos pendencieros, nos volvemos amargados, nos volvemos apóstatas. Y esta es muy queridos y queridas, es la reflexión de Santiago. El rico, como lo hemos visto en este texto de Santiago, en esas condiciones, está por fuera de los hermanos, de los hijos de Dios, está por fuera del contexto de la iglesia. Y los pobres están dentro del paquete que Santiago llama hermanos. Aquellos que generan ese comportamiento de impaciencia, de venganza, de justicia por mano propia, de amargados, de quejosos, de que es que no es justo que esto esté pasando. Esos, de plano, ya no son hijos de Dios. Y si están dentro del grupo de los hijos de Dios, el llamado de Santiago es a la paciencia hasta el regreso de Jesucristo. Es decir, el deber ser nuestro como hijos de Dios es a resistir con paciencia y a no ser reactivos, vengadores, justicieros, eh, apóstatas, injustos, quejosos. Cuando vemos un poco en este contexto del hebreo, las dos palabras que aparecen allí, que podrían tomarse como un sinónimo, son las palabras macotimia y la palabra hipomone. La palabra macotimia hace referencia al aguante, al soporte, a la resistencia directamente. La otra palabra hace referencia a hipomone, hace referencia a la paciencia en la adversidad. Y aquí hay un hilo muy delgado. ¿Por qué? Porque es paciencia solo en la adversidad. Es muy exclusivo el término. En cambio, que el otro término, macotimia, nos hace referencia a un soporte, a una paciencia de aguante. Y es a eso a lo que nos llama Santiago. Es a eso a lo que nos invita la palabra de Dios. ¿Quiénes somos para ser justicieros, para andar quejándonos? ¿Quiénes somos para estar enjuiciando a aquellos que nos oprimen? Es mi leal saber y entender dentro de la palabra de Dios que no somos quien para eso. En este ministerio hemos dicho reiterativamente desde hace muchos años, hemos estado manifestando en este ministerio que sea cual sea la circunstancia, estamos en Cristo y para Cristo. Eso quiere decir que usted no tiene por qué estar amargado, por qué estar ejecutando juicios, no tiene por qué estarse quejando, no tiene por qué ser justiciero, no tiene por qué cobrar de acuerdo a su parámetro de justicia al que lo oprime, lo explota, lo reprime. Ah, pero es que fue muy difícil. Venga, ¿en qué parte de la Biblia dice que eso es fácil? No dice, no dice.
Al contrario, ¿sabe qué dijo el mismo Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Palabras de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué hacer cuando nos encontramos con uno de estos ricos de los que habla Santiago? ¿Qué hacer cuando encontramos que somos oprimidos, explotados, humillados, ultrajados? ¿Qué hacemos? ¿Mm? Les adelanto que su silencio solo los involucra más. Muy bien. Hacemos dos cosas y es el tema bíblico. Primero, paciencia, tranquilo, resista. Y el segundo, orar. Y orar en cada momento. ¿Y orar por qué? Por la fortaleza que solo puede venir de Cristo. ¿Y orar por qué? Por el pronto regreso de Jesucristo. Nadie sabe el día ni la hora. Todas estas extrañas sectas y mensajes que usted encuentra en la internet, llámese Google, llámese YouTube, llámese Instagram, llámese como lo quiera llamar, de que ya todas las señales se dieron para que llegara Jesucristo. Ya todo está dado, ya se cumplieron las profecías. Oiga, la Biblia es reiterativa en decir que nadie conoce ni el día ni la hora. Pues, y eso empiezan a hacer números y a juntar la cábala y empiezan a coger fechas y, ¿en serio? Ok, si tú lo dices. O sea, llegamos al punto de establecer en todos estos mensajes que, hombre, yo sé más que la Biblia, o sea, la Biblia equivocó. Yo tengo la fecha exacta, con minutos y segundos. ¿En serio? Ok. Que se han dado muchas de las señales establecidas en Mateo 26, en Apocalipsis. Sí, sí, no, muchísimas. O sea, yo personalmente también creo que estamos en el fin de los tiempos, estamos aquí a puertas, eso creo yo. Estamos en un país libre, usted puede creer lo que quiera. Eso es cierto. De ahí aquí uno diga, mejor dicho, 14 de abril a las 3 de la mañana con 22 minutos y 14 segundos. Yo no creo. Entonces, para no irnos como los micos por la rama, sino enfocarnos en lo que nos ocupa, la recomendación que nos hace la palabra de Dios a través de Santiago 5 es paciencia y oración. Y oración para ser cubiertos y fortalecidos por Cristo a través del Espíritu Santo. Y oración para el pronto regreso de Jesucristo. Ah, pero es que eso es muy amañado en Santiago. Eso ahí, venga, tome nota, apunte. El regreso de Jesucristo está planteado desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia lo trae. Ahora bien, hay unas citas que son muchísimo más explícitas que otras. Por ejemplo, apunte, Romanos 8, versículos 24 y 25. Epístola de Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 8, versículos 24 y 25. Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Epístola de Pablo
a la iglesia de Coloso, capítulo 1, versículo 11. Hay muchos. 1 Corintios 11:26. Primera epístola de Pablo al pueblo de Corinto, capítulo 11, versículo 26. Ahora bien, en estas citas nos citan a tener viva la esperanza en la espera del regreso de Cristo. Esa esperanza, en esa espera se refleja básicamente como paciencia. Y esa paciencia, como lo acabamos de ver del término hebreo, hace referencia al aguante, al soporte, a resistir. Hay muchas citas sobre esto. Uno de los ejemplos más claros sobre este tema de la paciencia, sobre este tema de la espera, nos lo plantea el mismo Santiago. Aquí, en el capítulo 5, en el versículo 7b, nos pone un ejemplo clarísimo de lo que es la paciencia como debería ser a los ojos de Cristo, a los ojos de Dios. Y nos pone un ejemplo con un labrador, con un agricultor. Santiago nos pone un ejemplo de que de igual manera el agricultor labra la tierra, siembra su semilla, y por más que el agricultor se esfuerce, por más que él quiera, por más trucos que puedan crear, esa semilla hay que cuidarla, hay que regarla, hay que abonarla, hay que esperar a que nazca la planta, hay que esperar a que se desarrolle la planta y finalmente hay que esperar a recoger la cosecha. O sea, el agricultor no siembra la semilla y al otro día va y recoge, ¿no? A veces hay que esperar años. Y lo más interesante es que el agricultor sabe esto y es consciente de esto. Entonces no hacen nada para acelerar el proceso. Hemos encontrado que la tecnología y la ciencia han tratado de avanzar y de estandarizar estos procesos de los cultivos. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que el resultado es muy distinto al fruto natural. Es muy distinto. Y los efectos sobre el ser humano son muy distintos. De hecho, son nocivos. Se da cuenta el problema cuando nosotros empezamos a acelerar cosas. Casi que como están las cosas, comernos una fruta o entrar a comer verduras, hortalizas, casi que como lo veo yo, se está volviendo un ultraprocesado. Eso pasa por tantos procesos antes de que le llegue a uno la naranjita que olvídese. Entonces eso llena de preservativos, de engordativos, de conservativos, de jodetivos, de radioactivos, y cuánticos, ni a ver, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Porque es que somos muchos en el mundo, ya estamos bordeando los 8.000 millones de habitantes de la Tierra. Y hay que tratar de resolver el problema. Y ahí viene cuál es la mejor manera: erradicar al agricultor, tecnificar los procesos. ¿Me hago entender? Eso es gravísimo, pero gravísimo, gravísimo. Ese es el resultado cuando no tenemos la paciencia que nos requiere la Biblia. ¿Se da cuenta? Cuando tratamos de hacer las cosas en nuestra fuerza, cuando tratamos de tomar el control por nuestras manos, es simplemente
aberrante ver la forma en que reaccionamos, en que resolvemos el problema a nuestra manera. ¿Por qué? Por la impaciencia, es decir, la carencia de esa paciencia, de ese aguante, de ese esperar en el Señor. Ahora bien, mencionábamos ahora el tema de la oración, el tema de la parucía, como que no sabe qué es parucía. En serio. La parucía es el término teológico para hablar de la venida, del regreso de Jesucristo. Sí, parucía es el regreso de Jesucristo. Entonces, no podemos, por más que queramos, adelantar la parucía. No podemos, por más cuentas que echemos, por más modelos matemáticos, por más cábala, por más, o sea, haga lo que quiera. No hay forma que usted lo pueda adelantar. Solo el Padre conoce el día y la hora. Punto. Y hasta que ese momento no llegue bíblicamente, usted y yo estamos llamados a la paciencia, a la espera y la resistencia en Cristo Jesús. No hay otra manera. Usted no tiene por qué estar amargado, resentido, receloso, vengativo, justiciero, pendenciero, quejoso. ¿Ya? ¿Cuál es su problema? La instrucción bíblica es tan clara, tan llena de sabiduría. Entonces, hay un planteamiento que vislumbramos ahora sobre el fin de los tiempos. ¿Estamos en el fin de los tiempos? Hombre, yo creo que sí. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia establece frente a ese fin de los tiempos? Apunte, apunte. Lucas capítulo 21, versículos 29 al 31. Lucas capítulo 21, versículos 29 al 31. Apunte. Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 19. Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 19. Tome nota. Mateo 16, del 1 al 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 1 al 3. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 32. Todos estos capítulos, estos versículos que les acabo de dar, hablan de tener paciencia porque el Señor está cerca, muy cerca. ¿Qué tan cerca? No sé. Pues sí, con el mayor respeto, no me interesa. Eso es un problema de Dios. Lo que a mí me tiene que interesar es estar lleno del Espíritu Santo para tener la paciencia y la permanencia en oración hasta el regreso de Cristo. Ese sí es mi problema. Pierdo la paciencia. Grave, grave. Le digo sinceramente, grave. Dejo de orar, grave. No grave de grabación, sino grave de gravedad. Y no gravedad, pues, de la fuerza de la gravedad, sino delicado el tema. ¿Me hago entender? Tome atenta nota de todo esto. Como diría mi querido amigo Mauricio, cada uno con sus cada unadas.
pero hay una instrucción muy clara en la Biblia. Hay unas recomendaciones traslucidamente claras en la palabra de Dios. Hay unos elementos que son absolutamente contundentes en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿usted qué está haciendo en su cotidianidad? Si usted cree ser hijo de Dios, usted está teniendo la paciencia que Dios le requiere. Usted está orando por el pronto regreso de Jesucristo. ¿Qué está haciendo usted con su cotidianidad? ¿Cuál es su respuesta ante la opresión? ¿Cuál es su respuesta ante esas injusticias de la vida? Piénselo, medítelo, analícelo, ore y llénese de paciencia. Que el Señor les guarde y tengan un muy buen tiempo.